Primero agradecer a Ecocentro la oportunidad de poder estar hoy aquí compartiendo estos minutos. También a mi editor, mi amable editor, y a todas las personas que a lo largo de los últimos años, en muchas ocasiones sin saberlo, me han ayudado a reforzar conceptos e interpretaciones que he plasmado en este libro. El libro nace con el propósito de concretar básicamente lo que fueron toda la corriente de terapias o propuestas terapéuticas que a lo largo del siglo XX cobraron auge, contemplando al individuo siempre inmerso necesariamente en un colectivo de vínculos afectivos, fundamentalmente la familia extensa, el clan familiar. A lo largo del siglo XX fueron cobrando auge todas estas propuestas, a las que ahora me voy a referir. Pero siempre sentí, como lector estudioso desde hace años, siempre sentí que faltaba algo. Creo que es una obviedad hoy en día reconocer que todo aquello que a uno le ocurre en la vida de alguna manera está bajo el influjo de aquel entorno afectivo en el que nacemos, en el que crecemos, y también que portamos inconscientemente memorias de lo que haya acaecido, sucedido en nuestras generaciones previas, papás, abuelos, etc. Los pioneros en la concepción sistémica de cómo se debe abordar terapéuticamente lo que le ocurre al individuo, pues podemos citar, por ejemplo, a Jacob Levi Moreno con su psicodrama, a Virginia Satir con la escultura familiar, todos los que auspiciaron la psicogenealogía, Schuttenberger, Dolto, Dumas, una gran cantidad de investigadores y especialistas que sentaron las bases de lo que hoy en día, sobre todo en constelaciones familiares, también sistémicas, y en transgeneracional se entiende como el concepto sistémico, grupal, de abordar lo que al individuo le ocurre. Sin embargo, pudiendo estar todos de acuerdo en que de alguna manera más o menos tangible nos afecta lo que ha sucedido, lo que se ha vivido, experimentado, sufrido en nuestro entorno afectivo, y todos somos partícipes de eso, de la historia familiar. Sin embargo, hay veces que uno observa que dentro de un colectivo familiar, dentro de una familia, habiendo crecido todos en un mismo ambiente, habiéndonos nutrido todos de unos mismos valores culturales, religiosos, sociales, y, sin embargo, a veces los distintos miembros de esa familia son muy distintos. Viven, sienten y reaccionan de manera muy distinta ante la vida. ¿Y por qué es eso? Porque esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta a la que yo siempre sentí que, por ejemplo, la psicogenealogía, el psicodrama, etcétera, el genosociograma, nunca había dado una respuesta que por lo menos a mí me sirviera o me resultara convincente. Y lo cierto es que todo aquello que los miembros de una familia pueden haber literalmente mamado en común, el ambiente familiar, los modelos paterno, materno, etcétera, etcétera, eso que se interioriza, que se integra desde que nacemos, eso queda depositado en esa fina capa superficial de nuestro 3% consciente. Solo el 3%, alrededor del 3%, de lo que decimos, hacemos, sentimos a lo largo del día, a lo largo de la vida, lo controlamos conscientemente. En esa delgada capa es donde está depositado todo lo que hemos interiorizado, aprendido, desde que hemos nacido. Sin embargo, debajo de esa capa fina del 3% consciente hay una sima profunda, hay un océano ignoto, el inconsciente. El 97% de lo que yo hago, siento, digo, no lo controlo. Posiblemente incluso no lo comprenda. Y sin embargo procede de mí.
debemos prestar mucha atención a ese 97% nuestro, inconsciente, porque ese es el que realmente rige nuestros pasos en la vida, nuestras reacciones, y también los desequilibrios que podamos tener de salud, emocionales. Detrás de todo aquello que le pase a la persona, y lo voy a llamar de una manera genérica enfermedad, siempre hay conflictos emocionales, de traumas o sucesos que cuando han ocurrido la persona no ha podido, no le han permitido o no ha sabido cómo gestionar, cómo resolver, cómo aceptar. Siempre. Todos tenemos una cierta capacidad para controlar y manejar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Al fin y al cabo son constructos mentales que yo me hago para interpretar algo que ocurre a mi alrededor. Pero nadie tiene la capacidad de controlar plenamente sus emociones. Aquello que a mí me cause miedo, asco, rabia, cólera, ira, alegría, cuando sobreviene no lo puedo controlar. Tiene el efecto, ya sea de miedo, ira, etc. Y no lo puedo controlar. Quizás luego pueda aprender a convivir con ello. ¿Y por qué? Porque las emociones, a diferencia de los sentimientos y pensamientos, proceden del inconsciente, de esa parte mía, de ese 97% mío que no controlo, que puede que ni siquiera comprenda. Y ahí, en esa sima profunda, a la que llamamos inconsciente, ahí están depositados todos los traumas de aquello que a mí me ha sucedido y que he acabado reprimiendo por doloroso, para poder seguir continuando mi vida dentro de una normalidad. Reprimo y albergo en mi inconsciente aquello que me resultó traumático. Y el inconsciente debemos tener presente que es atemporal. Todo lo que se integra, se registra o se memoriza en mi inconsciente está activo como una herida abierta y sangrante, siempre en presente, aunque haya ocurrido en mi infancia. Mi inconsciente registra absolutamente todo, lo traumático y lo no traumático. Todo está registrado ahí. Y muy importante para comprender el proceso terapéutico al que se aplica la descodificación biológica transgeneracional. El inconsciente reacciona igual ante estímulos reales y simbólicos. Si yo voy caminando por la calle hambriento y de repente percibo un olor rico a comida, voy a empezar inmediatamente a salivar en la boca y a segregar jugos gástricos. Y probablemente ni siquiera sepa lo que estoy oliendo, simplemente sé que tengo hambre y me estoy imaginando algo para comer. Pero para mi inconsciente el estímulo es real y da la orden a mi biología de que se ponga en funcionamiento para digerir eso que ni tan siquiera estoy viendo. Si detrás de toda enfermedad o de todo desequilibrio emocional que tenga una persona hay un conflicto emocional no resuelto y el conflicto emocional está instalado en mi inconsciente, desactivar o superar un conflicto emocional y por tanto una enfermedad pasa necesariamente por ofrecer a mi inconsciente un estímulo simbólico alternativo, una versión distinta con respecto a aquella que en algún momento tuvo lugar, que yo viví como traumática y que me causó dolor, vergüenza, etc. Y sin embargo, como decía antes, a pesar de que en un núcleo familiar, en un clan familiar, podamos todos haber compartido una misma infancia, haber mamado todos de la misma teta, literalmente, esas diferencias que a veces se aprecian entre distintos miembros de una familia, incluso hermanos, obedecen a los conocimientos y memorias y sobre todo lealtades inconscientes que cada uno tenga en su inconsciente. Por tanto, cuando yo he pretendido de alguna manera en este libro aclarar por qué a veces, siendo todos los miembros de una familia partícipes de una misma historia familiar, a unos les afecta igual, aparentemente les afecta distinto, porque no todos están en lealtad a los mismos contenidos de esa historia familiar. A medio camino entre el inconsciente colectivo que propugnó Carl Gustav Jung
esa especie de inconsciente ecuménico común a toda la humanidad, a medio camino de ese inconsciente colectivo y del inconsciente individual, que es todo lo que yo a lo largo de mi vida en primera persona haya reprimido, de lo que no haya podido solucionar o comprender o gestionar, está el inconsciente familiar. Esa es la auténtica piedra angular para entender cualquier terapia sistémica, grupal, en el entorno de la familia. En el inconsciente familiar están depositadas todas las memorias, vivencias y experiencias que las distintas generaciones de un clan familiar, de una familia extensa, ha vivido, sentido a lo largo de generaciones. A lo largo de generaciones. Y todos los miembros que se vayan incorporando a ese clan familiar, incluso desconectados de aquello que ocurrió un día, cuando ni siquiera habían sido concebidos, les afecta. A través del inconsciente familiar les afecta. Es muy importante, precisamente, para poder determinar las diferentes actitudes, las diferentes maneras de vivir y sentir la vida, comprender qué lealtades y qué vínculos transgeneracionales hay entre los distintos miembros de un clan familiar. Porque si yo estoy vinculado, y lo explicaré a continuación, si yo estoy vinculado a un miembro concreto de mi familia, por ejemplo a un abuelo, y este abuelo en su vida sufrió unos traumas determinados, los que fueran, que le causaron dolor, vergüenza, que dieron lugar a secretos familiares, algo de lo que no se hablaba, y cuando ese abuelo murió, ese asunto quedó sin resolver, seguía siendo una pesada losa emocional en la familia. Ese asunto no resuelto, ese conflicto pendiente, se incorpora como tal al inconsciente familiar. Se incorpora como tal al inconsciente familiar. Y puede ocurrir perfectamente que incluso décadas después, cuando llegue un descendiente, un nuevo miembro de la familia, a ese clan familiar, que probablemente desconozca por completo qué es lo que ocurrió, si tiene un vínculo inconsciente, un vínculo transgeneracional con aquel antepasado que sufrió el trauma, en el momento de nacer recibe una herencia transgeneracional, un legado transgeneracional, en el que, entre otras cosas, está ese asunto no resuelto. Y ese asunto no resuelto puede limitar y condicionar su vida seriamente. Porque el inconsciente familiar es atemporal. Y cuando ese descendiente vuelva a enfrentar determinadas situaciones emocionales que guarden algún parecido con el escenario emocional que enfrentó el antepasado, el inconsciente familiar, para el que no transcurre el tiempo, pensará que se está repitiendo el trauma y activará en ese descendiente, que ni siquiera sabe lo que ocurrió, la memoria y las sensaciones de aquel trauma pretérito. Evidentemente el descendiente lo vivirá dentro de la más absoluta incomprensión. E incluso se preguntará por qué a él le ocurren determinadas cosas y quizás a sus hermanos no. Claro, de ahí nace, de los vínculos transgeneracionales. Eso es lo que distingue a unas personas u otras, incluso hermanos, incluso gemelos a veces, a la hora de vivir y sentir la vida. Se transmite transgeneracionalmente, como mínimo 3-4 generaciones, todo aquello que no fue resuelto en el pasado, todo aquello que causó incomprensión, dolor, vergüenza, estigmatización social a cualquier miembro de la familia. Se transmite, porque eso supone una carga emocional. Esos asuntos vergonzosos, dolorosos, no resueltos, suponen una carga emocional. Y el inconsciente familiar necesita sucesivas oportunidades de resolución, de liberación, de aliviar esa carga. Y por eso se transmite durante generaciones, a la búsqueda de que sucesivos descendientes tengan la oportunidad de cobrar conciencia de aquel trauma y, obviamente, si puede ser, de resolverlo. Y si no se resuelve, continuará la transmisión transgeneracional. Hasta 4 generaciones probablemente. A partir de ahí se empieza a diluir.
Hay un concepto que es muy importante, realmente es la clave para comprender esto a lo que me estoy refiriendo, que es el concepto de sincronía transgeneracional. Para el inconsciente familiar hay 3 datos, 3 informaciones absolutamente cruciales, las más importantes de cada uno de los miembros de la familia. 3. La concepción, el nacimiento y la muerte. 3. Esas son informaciones mucho más importantes que las que tú puedas desarrollar a lo largo de tu vida. De si te toca la lotería o... Eso es baladí. Para el inconsciente familiar, estos 3 momentos cruciales, la llegada al útero, que es el primer hábitat, la llegada a la vida y el paso más allá, quién sabe dónde, dependiendo de las creencias de cada uno, esos son los registros vitales de cada una de las personas que forman parte de un clan familiar. Y las tiene registradas todas ellas en momento presente, vivas ahora, o como heridas abiertas. De manera que, cuando por ejemplo una persona es concebida, en ese mismo instante ya es reconocida, aceptada e integrada como miembro de un clan familiar. Desde el minuto 1 de la concepción. Cuando esa persona nace, en ese momento se le asignan vínculos transgeneracionales con otro u otros miembros de su clan familiar, y esos vínculos transgeneracionales conllevan mandatos y órdenes y contratos de resolución de conflictos emocionales pendientes que hayan podido ocurrir en las generaciones previas. Y cuando muere, cuando la persona muere, todo aquello que a lo largo de la vida, tanto propio como heredado en ese legado transgeneracional, no lo haya podido resolver, lo transmitirá a otros miembros del clan que queden vivos a su muerte o incluso que se incorporen después de su muerte. Eso es lo que vehicula la transmisión de memorias. Eso es lo que fortalece y da continuidad a un clan familiar, a las distintas generaciones, incluso inconexas entre sí. Eso es lo que crea el sentido de pertenencia, la identidad de un clan, a lo largo de generaciones y generaciones. Para el inconsciente familiar, evidentemente, debemos tener en cuenta que de esos tres plazos, o de esos 3 pasos simbólicos y cruciales a los que me he referido, solo podemos prever la distancia que normalmente se cumple entre el primero y el segundo. Normalmente, entre la concepción y el nacimiento, suele mediar alrededor de 9 meses, día arriba, día abajo. La separación entre el segundo y el tercer paso es absolutamente imprevisible. Puedes vivir 40 años o puedes vivir 18 o 96. La separación entre el segundo y el tercero es imprevisible, pero la separación entre el primero y el segundo, en el 95% de los casos, se cumple y es en torno a 9 meses. Por tanto, después de milenios y generaciones está registrado en el inconsciente familiar ese lapso de tiempo que se repite constantemente de 9 meses, la sucesiva y eterna rotación de plazos de 9 meses. De manera que, por ejemplo, una persona, porque alrededor de esa rotación de plazos de 9 meses es como se articulan los vínculos transgeneracionales. Una persona que se incorpora o que nace, por ejemplo, un 15 de septiembre, probablemente ha sido concebida en diciembre, puede ser. Una persona que nace en diciembre probablemente ha sido concebida en marzo. Una persona que nace en marzo posiblemente ha sido concebida en junio. Y una persona que nace en junio posiblemente ha sido concebida en septiembre. ¿Puede ser? Puede ser. Eso crea una conexión, un vínculo transgeneracional, un vínculo inconsciente entre todos los miembros de un clan que hayan atravesado cualquiera de esos 3 pasos cruciales, concepción, nacimiento o muerte,
en torno a esa fecha. En esos meses, marzo, en torno a mediados de marzo, junio, septiembre, diciembre. ¿Sí se comprende esto? Quizá no es muy fácil sin un gráfico de apoyo, pero sí se comprende. La rotación de plazos de 9 meses es lo que el inconsciente es la base para los vínculos transgeneracionales que se establecen entre distintos miembros de un clan. Aparte de eso, normalmente en transgeneracional siempre manejamos un margen, porque no todos los embarazos, y aquí me imagino que hay muchas madres, no todos los embarazos duran el mismo número de días exactamente. Siempre hay una variación, una oscilación. Es muy difícil profetizar cuando va a nacer alguien que todavía está en el vientre materno. Por eso siempre manejamos un margen de 10 días antes y después con respecto a la fecha de nacimiento, que es la única que sabemos siempre con certeza, habitualmente. Lo cual nos llevaría a pensar que en ese mismo ejemplo al que me he referido, de una persona nacida el 15 de septiembre, estaríamos hablando del 5 al 25 de septiembre, pero de todos los meses a los que me he referido. 5-25 de marzo, 5-25 de junio, 5-25 de septiembre, 5-25 de diciembre. ¿Sí me siguen? Todas las personas de un clan familiar, concebidos, nacidos y muertos en ese margen del 5 a 25, en esos meses, tienen un vínculo transgeneracional entre ellos. Bien. ¿Y cómo y cuáles pueden ser los vínculos transgeneracionales que se puedan dar entre distintas personas de un clan familiar? Cuando el vínculo se establece a través de las fechas de concepción o nacimiento, es un vínculo en el que predomina la complicidad y la afinidad entre esas dos personas. Complicidad y afinidad, nunca indiferencia. En alguna ocasión puede haber discrepancia, no es lo habitual, pero nunca indiferencia. Son compañeros de viaje. Cuando una persona nace en un clan familiar, en un momento concreto, por la sincronía transgeneracional, está coincidiendo en ese preciso momento con la memoria y el registro de todos aquellos que fueron concebidos, nacidos o muertos en ese mismo momento, aunque hayan pasado décadas, aunque ni siquiera les haya llegado ni les llegue nunca a conocer. Eso es lo que crea el vínculo. Cuando el vínculo transgeneracional se establece a partir de la fecha de muerte de un antepasado, y a ese antepasado el descendiente que nace hoy sí llegó a conocerle. Cuando digo sí llegó a conocerle, estamos hablando en términos de inconsciente familiar, basta con que fuera concebido cuando el antepasado murió, aunque estuviera en el vientre materno. Se crea un vínculo transgeneracional que denominamos heredero universal, que implica que el descendiente recibe orden y mandato de resolver, de gestionar, de continuar algo que aquel antepasado no pudo o no supo o no se le permitió gestionar o resolver en vida, o no encontró la manera. Por tanto, ser heredero universal de alguien en la familia puede ser traumático, puede ser limitante. Por eso es muy importante, cuando uno sabe de quién es heredero universal, conocer aspectos de la vida que tuvo ese antepasado. Porque estoy predispuesto en mi vida a repetir, a somatizar, a sufrir los traumas emocionales que esa persona quizás no supo cómo afrontar. Sin embargo, cuando el vínculo transgeneracional es también con respecto a la fecha de muerte del antepasado, pero yo no había sido concebido todavía, el descendiente es concebido después de la muerte del antepasado, supone también una carga de resolución, una orden de resolución de asuntos pendientes, pero con el añadido de que se vive la propia vida y la de ese antepasado. Es lo que llamamos en transgeneracional el síndrome del yaciente o síndrome del fantasma.
no solo recibes la orden de resolución de cosas ajenas que ocurrieron antes de nacer tú, sino que estás en una dualidad que te puede llevar a severos problemas de identidad. Estás viviendo dos vidas a la vez. Y eso, de lo cual eres plenamente inconsciente, evidentemente, aparte de limitarte y de crearte problemas de identidad, también te llena de frustración, porque haces y dices cosas que no comprendes, que no entiendes. ¿Y qué ocurre cuando en una familia extensa, donde hay novios, maridos, amantes o suegros, es decir, donde hay una familia política, qué ocurre cuando ese vínculo transgeneracional, ese vínculo inconsciente al que me acabo de referir, se establece con respecto a un marido, a un suegro o una suegra? Bien, debemos tener muy presente que las heridas emocionales más cruentas, más profundas y más dolorosas que recibimos en la vida siempre son las que recibimos cuando estamos en el útero materno o en la primera infancia. Siempre. Y no por la herida en sí, sino por quiénes y cómo somos para afrontarlas. Después, cuando somos adultos, la vida normalmente nos da algún susto y nos puede dar muchos palos que nos causarán dolor, incluso enfermedad e incomprensión. Pero como personas adultas siempre vamos a tener, aunque sea una mínima capacidad de gestionar, de manejar y explicarnos eso, aunque nos cause dolor. Pero cuando somos un embrión, un feto, un bebé lactante, un niño, no tenemos ninguna capacidad ni experiencia para comprender, manejar y gestionar eso que nos ocurre, o eso que recibimos a través de mamá por la conexión emocional que tenemos con ella durante toda esa etapa inicial de la vida. Y como carecemos de esa experiencia, lo vivimos todo siempre al límite. Cualquier cosa que a mí me perturbe en esa fase de mi vida atenta contra mi miedo a la vida, al peligro de muerte. Y eso queda registrado en mi primera memoria emocional. Esos traumas quedan registrados como tales en mi inconsciente. Y como el inconsciente es atemporal, pueden pasar 20, 30 años y eso sigue activo como una herida sangrando. De manera que, como las personas más importantes para cualquier bebé, embrión, feto y bebé, evidentemente son los padres. Primero la madre y luego el padre, pero los padres. Cualquier disfuncionalidad que yo pueda sentir o creer en mi relación con ellos, por breve y anecdótica que pueda parecer, pero que a mí me parezca grave, genera un trauma emocional, una herida emocional. Y evidentemente puede ocurrir también que incluso décadas después atraiga a mi vida a proyecciones inconscientes de mi padre, de mi madre, de los dos. Esto es lo que denominamos, y no en un sentido fálico freudiano, el complejo de Edipo-Electra. Si yo atraigo a mi vida a una proyección inconsciente de mi padre, manifiesto que tengo un complejo de Electra. Si atraigo a mi vida a una proyección inconsciente de mi madre, manifiesto que tengo un complejo inconsciente de Edipo. En cualquiera de los casos, estoy manifestando que algo no estuvo de acuerdo a las expectativas del niño o del embrión o del feto que fui. Cualquier cosa, por puntual que fuera, no necesariamente abarcó toda la infancia. Puede ser algo tan puntual como, por ejemplo, una lactancia truncada abruptamente. Porque, por ejemplo, a la mamá se le murió su papá cuando yo tenía 3 semanas. Y del disgusto se le retiró la leche y a mí me cortaron la lactancia. Y yo que tengo 3 semanas, evidentemente no entiendo lo que ocurre. Ni nadie me lo explica, por supuesto. Yo lo único que entiendo e interpreto es que mamá ya no me quiere. Porque ya no siento el calor de su pecho. El contacto, el calor, la proximidad. O la siento pero de otra manera, diferente. Y yo interpreto que no me quiere. No tengo experiencia para suponer que le haya podido ocurrir a mamá. Todo mi mundo es mamá.
y todo lo que observo en mamá tiene que ver conmigo. Por tanto, pongo en duda que mamá me ame. Eso genera una herida emocional que perfectamente me puede llevar 20, 30 años después a atraer a mi vida una proyección de mi mamá. Y claro, ahí surge una situación potencialmente desequilibrante. ¿Por qué? Porque mi parte consciente puede pensar que atrae a su vida a una mujer por lo guapa, hermosa y su personalidad, etcétera, etcétera. Pero mi 97%, que evidentemente pesa más que el 3% consciente, lo que está buscando hoy es la resolución o cicatrización de aquella herida emocional que ocurrió probablemente en las primeras semanas de mi vida. Eso es inconsciente y yo no lo comprendo. Y me veo inmerso en la incomprensión. Muchas relaciones de pareja muchas relaciones de pareja que no funcionan se deben empezar a comprender desde ahí. Desde ahí. Sin atribuir culpabilidades, desde el inconsciente. ¿Y qué traumas inconscientes puede portar uno o los dos miembros de la pareja? Es por tanto muy importante conocer en detalle todos los vínculos transgeneracionales que hay en mi familia o que yo pueda tener. Porque a diferencia de lo que han sido las terapias o las propuestas sistémicas a lo largo del siglo XX, donde no se aclaraba, todos éramos partícipes de algo, pero nunca nadie te explicaba por qué a unos les afecta de una manera y de otra. Bajo este punto de vista al que me acabo de referir, puedo no solo diagnosticar lo que a mí me está pasando hoy, sino también prever lo que a mí me pueda pasar en el futuro. Si yo sé con qué miembros de mi clan familiar estoy vinculado y conozco los traumas o vidas que ellos tuvieron, yo ya sé a qué estoy predispuesto desde que nací. Y cuando enfrente determinadas situaciones emocionales puedo activar aquella memoria de un trauma que probablemente tuvo lugar antes de yo nacer. Evidentemente en mi vida se tienen que dar circunstancias activadoras similares a las que estaban presentes cuando ocurrió el trauma del antepasado. Pero realmente lo que yo estaré haciendo será dando continuidad a aquel asunto no resuelto. El inconsciente me está asignando una segunda o sucesivas oportunidades de resolución de aquel trauma. Sucesivas oportunidades de resolución que a mí me pueden alterar en mi salud, en la comprensión de mi vida. Es muy importante esto, el poder incluso diagnosticar o prever a qué estoy predispuesto. Y también a qué descendientes puedo estar transmitiendo aquello que yo no resuelva. Porque yo puedo saber si tengo hijos, nietos, que estén emparentados conmigo. Emparentados no, vinculados conmigo, inconscientemente. Por tanto, la descodificación transgeneracional, que es una parte de lo que ahí se expresa, en definitiva, es la que a mí me permite, a cualquier persona quiero decir, retroceder, reconstruir la historia de mi clan y de mí mismo para descubrir el auténtico origen del problema que se pueda estar dramatizando en mi vida y en mi salud hoy. Porque puedo estar siendo leal a memorias de cosas que ocurrieron antes de yo venir al mundo. Y la descodificación biológica, que necesariamente, bajo mi punto de vista, se debe concebir como complementaria de la descodificación transgeneracional, es la que me dice qué conflicto emocional alberga la persona en el problema que está teniendo hoy. A lo largo de la evolución, el ser humano ha atravesado distintas etapas en las que sus necesidades y prioridades han sido muy distintas. Si en un primer momento, evidentemente nuestras necesidades eran las más primarias, la procreación, la alimentación, la respiración, paulatinamente se fueron generando otros escenarios
y hubo que dar respuesta y atender otras necesidades: desplazamiento, protección, relación con los otros, etc. En cada fase de la evolución fueron apareciendo distintas capas cerebrales. Y con cada distinta capa cerebral fueron apareciendo tejidos y órganos regidos desde cada una de esas capas cerebrales, precisamente especializados en dar respuesta de adaptación a las prioridades que el ser humano tenía en cada una de las fases. Tronco cerebral, cerebelo, sustancia blanca, corteza cerebral, con sus correspondientes tejidos y órganos. De manera que la descodificación biológica, sabiendo dónde, cómo y cuándo se está expresando mi inconsciente en mi cuerpo y en mi salud, puedes llegar a interpretar qué conflicto emocional tiene una persona. Evidentemente, detrás de una gastritis hay un conflicto emocional, y detrás de un cáncer de tiroides también, y detrás de una artrosis de rodilla también, pero ni es el mismo conflicto emocional, ni tiene el mismo sentido cada conflicto emocional. Por eso es muy importante también, como decía, saber el tipo de conflicto emocional no resuelto que está expresando el inconsciente de la persona en su salud, en función de dónde, cómo y cuándo se exprese. Con la descodificación biológica y transgeneracional como complementarias, la persona puede cobrar plena y absoluta conciencia de algo que probablemente antes desconocía o ni siquiera intuía. Porque tú puedes empezar un proceso terapéutico con un maravilloso diagnóstico, con todo lujo de detalles. Está bien, normalmente así ocurre. Pero si tú tienes el anhelo de mirarte al espejo y buscar las respuestas a lo que profundamente y en el fondo a ti te ocurre, tienes que buscar algo más. Tienes que buscar las circunstancias que han provocado y están sosteniendo eso que está expresando tu cuerpo, tu salud. Con la descodificación biológica y transgeneracional puedes llegar a comprenderte a ti mismo, a amarte y respetarte a ti mismo, sin atribuirte victimismos ni culpabilidades a otros, porque el problema y la solución está en uno mismo. Ya sé que desde pequeños nos enseñan siempre la dinámica de dentro fuera, de yo y los otros, y todo lo que a mí me ocurre pues es culpa siempre de alguien. Y yo me instalo cómodamente en mi papel de víctima y siempre atribuyo a otro la culpabilidad. Bueno, y quizás eso te pueda sosegar y ayudar a dormir por las noches durante un tiempo, pero no es suficiente, no es suficiente. El trabajo realmente está en que la persona se tome la responsabilidad de su propia vida, de cómo afrontar, cómo vivir y sentir su propia vida, desde el equilibrio emocional. La dinámica de atribuir culpabilidades a otros puede ser un relajante momentáneo, nunca una solución definitiva. Por eso animo a que toda persona que tenga el anhelo de mirarse al espejo y buscar algo en su interior, retroceda y se sumerja en las raíces de lo que lleva dentro, de la familia, y siempre va a obtener un grado de comprensión más profundo que el que tiene hoy. Y se va a comprender y se va a conocer mucho más de lo que pensaba. Y muy importante también, cuando uno indaga en todo aquello que en mi familia extensa, en mi clan familiar, puede haber creado desequilibrio, uno comprende y siente de manera distinta a los otros. Porque los otros, al igual que yo, también tienen un 97% inconsciente. Y por tanto, han tenido un escaso control sobre aquello que a mí me haya podido molestar de ellos. Se ven las cosas de manera muy distinta. Y hasta aquí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, probablemente el tiempo no era muy extenso y no es fácil explicar o expresar todo esto en una hora. Si alguien desea hacer alguna pregunta, yo con mucho gusto responderé hasta donde sea posible. Sí. Una pregunta. ¿Qué ocurre con las personas que no tienen descendientes?
que hay antepasados que no han tenido que han sido solteros. Bueno, hay que ver evidentemente qué ha ocurrido en las generaciones previas. ¿Podrías poner un ejemplo? Pues no sé. Personas Sí, o si no, si solteras. quieres te lo digo yo, Sí. si te sirve, por ejemplo. Mira, por ejemplo, las memorias traumáticas que pueda haber en un clan familiar, asociadas a maltratos dentro del matrimonio, mujeres forzadas dentro del matrimonio, muertes prematuras de mortinatos, abortos, etcétera, etcétera. Eso casi siempre deja una memoria en las generaciones siguientes de no exponerse a sufrir ese mismo tipo de dolor. Eso suele conducir a que puedan haber descendientes, principalmente mujeres, que por ejemplo pongan barreras biológicas para no quedar embarazadas. Por ejemplo, endometriosis, es un ejemplo. O mujeres que, u hombres también, que se meten en parejas de incesto simbólico. Es un bloqueo inconsciente, es decir, si yo atraigo a mi vida a una persona con la que tengo un vínculo fraternal, a través de las fechas de concepción y nacimiento, inconscientemente es mi hermano. Para mi inconsciente me estoy acostando con mi hermano. Eso es un bloqueo. Evidentemente hay relaciones de incesto simbólico en las que se tiene descendencia, pero normalmente son relaciones en las que cuesta quedar embarazado, hay embarazos difíciles, son muy habituales los abortos, ese tipo de situaciones. Lo que se debe analizar cuando una persona o una mujer quiere quedar embarazada y no lo consigue, o una mujer que tiene problemas de ovarios, de útero, de endometriosis, etcétera, etcétera, siempre hay que buscar qué es lo que ocurrió en las generaciones previas, en las 3 generaciones previas. Fundamentalmente, la madre y la abuela materna. Y si ha habido también, aparte de lo que he dicho, maltratos, mujeres forzadas, etcétera, etcétera, también partos difíciles. Porque todo eso incorpora al inconsciente familiar un rechazo a repetir ese dolor. Paradójicamente, la endometriosis, a la que me acabo de referir, es un obstáculo de la propia persona, de la propia mujer, para no quedar embarazada. Por cruel que parezca, su parte inconsciente la está protegiendo de otra cosa. ¿Te ha servido? Los traumas o las vidas que hayan tenido antepasados tíos nuestros solteros, por ejemplo. No te escuché la parte primera. Sí, experiencias pendientes, ¿no? O traumas, heridas emocionales pendientes de tíos o tías antepasados, Sí. que no los conocemos y que no los hemos conocido siquiera. Normalmente en transgeneracional a lo que hay que prestar más atención es a la transmisión vertical. Abuelos, padres, hijos. Los tíos también se debe tener en cuenta, pero siempre como dato secundario. Siempre deja una impronta más profunda en la transmisión directa vertical. Y siempre, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en la línea materna. Es más importante siempre la abuela materna que no la abuela paterna, por la conexión mitocondrial, etcétera, etcétera, por la transmisión, por la conexión emocional a través de la madre. Es ese tipo de situaciones las que se deben siempre tener muy en cuenta. Y también se debe tener muy en cuenta, no me he referido a ello, pero evidentemente la transición entre el transgeneracional, lo que haya ocurrido en mi clan familiar antes de yo incorporarme, y lo que es mi vida contemporánea, mi vida actual, hay una fase transitoria que es lo que llamamos el proyecto paterno, proyecto sentido, desde que soy concebido hasta que cumplo alrededor de 5 años. Evidentemente ahí es donde confluyen en mí 2 árboles genealógicos, 2 clanes, 2 linajes, el de papá y de mamá, con 2 historias, eso confluye en mí. Y además de confluir en mí esos 2 inconscientes familiares, también hay una situación en la que yo creo, en la que yo crezco, un ambiente familiar en el que yo crezco. La relación que yo vea entre mis padres, que son mis primeros modelos de hombre y mujer, la relación que yo tenga con ellos, las circunstancias primeras de mi vida, si fui deseado, si no fui deseado, si me esperaban como niño o niña, etcétera, etcétera.
todo eso deja una huella profunda, porque todo eso se incorpora y queda registrado en mi primera memoria emocional. El bebé que, por ejemplo, el embrión, para ser más exactos, que no ha sido deseado, que sí, ya sabemos que luego va a ser querido, pero en el momento de la concepción no fue planificado, no fue esperado, no fue buscado. Ese embrión lo sabe, por la conexión que tiene con la madre cuando es concebido, conexión emocional y celular. Todo lo que sabe y siente la madre lo sabe en tiempo real él. Y como, volviéndome a referir a lo que decía antes, como no tiene ninguna experiencia para suponer que a pesar de eso después le van a alimentar, proteger y amar, los 9 primeros meses de su vida en el útero los vive inmerso en la angustia y el miedo. Porque si no he sido planificado, quizás no me van a amar, no me van a alimentar. Es decir, estoy muerto. Y eso es lo que se registra en su primera memoria emocional, en su inconsciente. Y ese mismo bebé, por seguir con el ejemplo, cuando nazca, que ya lleva 9 meses de angustia y por tanto con una predisposición a la ansiedad y el miedo, ese bebé que sigue con la duda de si papá y mamá le van a amar, probablemente será una persona que vivirá la vida buscando el afecto y el reconocimiento de los demás, en otros, entregado, viviendo por y para los demás, olvidándose de sí mismo. Personas básicamente con baja autoestima. Por poner un ejemplo. Se debe considerar todo eso. Y no es que sean personas ingenuas. Normalmente detrás de ese tipo de personas que tienen baja autoestima y viven más por y para los demás que para sí mismas, lo que hay son heridas emocionales de los primeros instantes de la concepción. Y están siendo fiel a eso, porque esa herida, como está en su inconsciente, es atemporal y sigue hoy exactamente igual que cuando se creó, en las primeras semanas, días u horas de la concepción. ¿Había otra pregunta? Ah, sí. Pues mira, yo quería, el tema de la endometriosis fue mi caso, esa fue una solución biológica, pero ahora mismo estoy viviendo un conflicto, estoy tratando de observar un conflicto con, adopté a una hija y esta hija pues bueno, pues se ha emancipado y se ha ido, quiero decir, ha decidido vivir fuera de casa, ¿no? Entonces yo la estoy entendiendo en ese sentido, porque yo estoy entendiendo que ella me está confundiendo con su madre biológica, con la que está evidentemente enfadada, ¿no? ¿Qué edad la...? Año y medio, que también fue una memoria, pero bueno, no viene al caso. Verá, mi pregunta es... todas estas cosas, el conocimiento de todo este transgeneracional, a mí me ha servido para entender. Y entonces, ahora en este conflicto, simplemente me limito a estar, a observar y entender el por qué ella vive todo eso. Pero me está costando mucho trabajo, lógicamente, ¿no? Entonces, ese árbol, yo no solo tengo que entender mi árbol, o el que ella ha elegido en esta familia, sino que el que ella trae, del que yo conozco muy poco, aunque intuyo que tiene que ser muy parecido al mío, si no, no lo hubiera elegido, digo yo, vamos, no sé. Bueno, eso es hacer terapia ficción. Para empezar, cualquier persona que ha sido adoptada tiene 2 árboles. Sí, claro. El biológico, y realmente desde el año y medio ya pertenece al tuyo también. Y por tanto tiene 2 historias detrás. Cuando digo terapia ficción, hay que suponer que una niña que fue dada en adopción, hay que suponer. Bueno, pues el ambiente familiar quizá no fue idílico. Probablemente tampoco fue buscada y deseada. Hay que suponer. Y con esas suposiciones se puede quizá comprender algo, pero siempre es terapia ficción. Hay que ver las reacciones y conocer a la persona para que estas suposiciones puedan tener cierta solidez. No sé si... Sí, no, totalmente. Porque evidentemente, claro, en la historia del clan biológico
desconoces. Ya, lo único que estoy entendiendo por qué la niña está reaccionando de esa forma, ¿no? Estoy entendiendo. Sé que está viviendo algo que es más fuerte que ella, en ese sentido. Claro. Pero hay actitudes, por ejemplo, esto a lo que me acabo de referir, heridas emocionales que se generan en el útero, que esas sí dejan Lo tengo huella clarísimo. para toda la vida, habitualmente, y que esas sí pertenecerían a las vivencias que ella tuvo en su clan biológico, en su historia, con su madre biológica. Sí, perfectamente de acuerdo. Y evidentemente eso se puede curar, porque una de las cosas que permite el inconsciente, como el inconsciente es atemporal, se puede curar hoy o superar hoy un conflicto emocional incluso del útero, de la infancia. Pero hay que tener más o menos el parámetro de dónde hay que actuar. No se puede hacer sin saber lo que uno está buscando. Muy bien. Sí, así. Los miomas, por ejemplo, ¿qué relación tienen? Los miomas uterinos. Sí, pero grandes. Nos quedan 5 minutitos. Mira, los miomas uterinos, el sentido biológico es normalmente de la mujer que ha querido ser madre y no lo ha conseguido, No es el caso. o de la mujer que siente que no es capaz de encontrar la pareja que le gustara o la pareja ideal. Normalmente eso es lo que suele haber. El mioma es rellenar un vacío. La casa del bebé, ¿no? Bueno, el útero se entiende que es la casa, el primer hábitat. El mioma cumple la función de llenar un vacío. Por eso suele haber habitualmente historias de mujeres frustradas porque no han conseguido ser madres hasta ese momento. Ya, pero si no es el caso de madre frustrada, ¿qué es? Bueno, habría que conocer consciente. Bueno, no te voy a preguntar si estás hablando de ti. Conscientemente, Sí, te lo digo, conscientemente no tengo sé problemas. si... Uno muy grande en el 2002 y siempre se reproduce. Y yo, no sé mi inconsciente, pero vamos, yo no es que haya querido ser madre, ¿no? Pero sí, tú no sientes que hayas querido ser madre. Habría que ver con qué otras mujeres de tu clan estás vinculada. Ya. ¿Y qué ha ocurrido ahí, si es que ha ocurrido algo? Y no olvides también que puede ser la mujer que siente que no encuentra al hombre de su vida o a su pareja ideal. También ocurre eso. Bueno, se nos acaba el tiempo. Si alguien quisiera que le firme algún libro, vamos a estar en la planta de arriba, ¿verdad? Ahora en la salida. En la mesa 1 y 2. La mesa 1 y 2. Y con mucho gusto. Y les agradezco mucho que Gracias. Muchas gracias. me hayan atendido y que espero al menos haber galvanizado su interés por el transgeneracional, que de verdad es apasionante. Lo digo desde la pasión que a mí me envuelve, pero que creo que puede suscitarla en cualquier otra persona. Gracias.